Bless you and keep you and guide you in his ways. May his face now shine upon you for the rest of your days. May you walk close to his presence and your heart find full release. The Lord bless you and keep you and fill you with his peace. The Lord bless you and keep you and guide you in his ways. May his face now shine upon you for the rest of your days. May you walk close to his presence and your heart find full release. The Lord bless you and keep you and fill you with his peace. Always, the Lord is with you always. All your days, give him praise. For what does the Lord require of you? But to justly, to love mercy, and walk humbly with your God. The Lord bless you and keep you and guide you in his ways. May his face now shine upon you for the rest of your days. May you walk close to his presence and your heart find full release. The Lord bless you and keep you and fill you with his peace. Always, the Lord is with you always. All your days, give him praise. For what does the Lord require of you? But to justly, to love mercy, and walk humbly with your God. Always, always, the Lord is with you always. All your days, give him praise. For what does the Lord require of you? But to justly, to love mercy, and walk humbly with your God. And walk humbly with your God. And walk humbly with your God. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes. Una clase más de esta serie que estamos llevando sobre vencedores o víctimas.
Esta noche tal vez tengamos una clase más corta que las que tenemos de costumbre, porque el próximo tema es un tema un poco amplio y no me gustaría ni llevarlo deprisa hoy. Entonces, la próxima semana estaremos tocando el tema siguiente y hoy va a ser un poco corto, como había dicho. Me gustaría orar y entregar este tiempo en las manos del Señor antes de iniciar nuestra clase del día de hoy. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu amor y en tu misericordia podemos estar reunidos aún por estos medios electrónicos. Queremos aprender de ti, queremos escuchar, queremos saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros, aquellas claves que tú tienes para que nosotros podamos salir victoriosos en esta tierra, porque tú nos has dejado y nos has provisto, Señor, de todo lo necesario para que seamos victoriosos en esta etapa nuestra en esta tierra. Señor, que cada uno de nosotros esté encontrando luz, que cada uno de nosotros esté encontrando herramientas para poder salir victoriosos y estar contigo en la eternidad, habiendo vencido, porque tú eres vencedor, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y ruego que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos viendo esta serie de vencedores o víctimas y es una pregunta que yo creo que nos podemos hacer todos los días. ¿Somos vencedores o somos víctimas? Yo creo que esto también puede aplicar a cada circunstancia de la vida en la cual nos estamos encontrando o viviendo. Estamos siguiendo el libro de Guerra Espiritual del pastor Norman Holmes y solo quiero hacer un breve resumen. Empezamos hablando en estas clases que estamos en una guerra, que esta guerra inició hace muchos años en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios, se llenó de orgullo en su corazón y entonces él fue sacado del cielo. Y cada persona que llega a esta tierra tiene que decidir de qué bando está, si está del bando de Dios, de los cielos, o si está del bando del enemigo de Dios, de Satanás. Y vimos también que cada uno de estos reinos tiene niveles de autoridad. Vimos principados, potestades que hay en las regiones celestes. Vimos un pasaje donde dice que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y huestes en las regiones celestes. Así que como sabemos que estamos en guerra y como sabemos que hay niveles de autoridad en estos reinos, nosotros necesitamos tener muros de salvación, y esa fue la tercera parte que estuvimos tocando. Necesitamos que en nuestra vida haya muros de salvación. Nosotros necesitamos estar construyendo muros de salvación para que podamos ganar esta batalla. Sí, necesitamos protección, pero también necesitamos cómo atacar, ¿verdad? Los muros son para protegernos, y dentro de esos muros de protección, dentro de los que hablamos un poco ampliamente, vimos que tenemos que tener muro en nuestra alma, en nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Cada área de nuestro ser debe tener muros de protección para estar cubiertos. Y después estamos viendo claves para que no solamente tengamos muros de protección, sino para que nosotros también podamos pelear y obtener la victoria. Así que dentro de estas claves hemos visto las siguientes claves. Hemos visto ya 6 claves. Hemos visto la clave número 1 que nos va a ayudar a tener la victoria, es la humildad. La clave número 2 es la sangre de Jesús, sabiendo aplicar correctamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La clave número 3 que vimos fue la santidad. La clave número 4 es saber usar el nombre de Jesús. Hace 8 días vimos el ayuno y también vimos la clave número 6, que nosotros tenemos que dejar que nuestros planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo. Y hace 8 días estuvimos hablando sobre estas últimas 2 claves, que son unos potenciadores, hermanos. El ayuno es un potenciador, es como ponerle turbo a la oración. Es como ponerle turbo a nuestra relación con Dios, y nuestro ser, debido al ayuno, queda expuesto, queda más sensible al mundo espiritual. Nosotros tenemos que estar buscando al Señor. Y también
vimos que si nos encontramos en valles, por ejemplo, los valles de gigantes como David, nosotros podemos pedirle a Dios la estrategia para esa batalla. Y terminamos hablando sobre el valle de Rephaim, si se acuerdan. Vimos que David había luchado contra los filisteos en un valle, y la primera vez el Señor le dijo que saliera directamente en contra de los filisteos y que acabara con ellos. Pero la segunda ocasión no le dijo, sal en contra de ellos y haz los pedazos. No, la segunda vez le dijo, espérate hasta que escuches el sonido en las copas de los árboles como un ejército que avanza. Y después de que David escuchó ese sonido, entonces los rodeó. Esa fue la estrategia que se le dio a David. Y ese ejército que había salido era el ejército mismo celestial, el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, fue en el mismo valle, fue contra el mismo enemigo, pero las estrategias fueron diferentes. Y terminamos hace 8 días diciendo que a veces nosotros nos podemos encontrar en situaciones complicadas, difíciles en nuestra vida. Y necesitamos tal vez ayunar y pedirle al Señor que nos dé la estrategia correcta para poder vencer al enemigo. Hoy vamos a ver 2 claves más que nos van a ayudar a vencer al enemigo. La clave número 7. La clave número 7 es romper con los pecados y maldiciones de los padres. Esto es un tema sobre el cual hemos hablado recurrentemente y lo hemos hablado también en otras series, pero me gustaría volverlo a tocar y es una clave de hecho que viene en el libro. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que esto es algo que existe, algo real y algo que tal vez nosotros tenemos que lidiar con ello. Así que vamos a estar estudiando esta clave. Otra clave que puede desbloquear las ataduras fuertes tiene que ver con los problemas que se transmiten de generación en generación. ¿Y ahora qué cosas son estas que se transmiten? Bueno, pueden ser habilidades, pueden ser diferentes cosas, pero, dice nuestra siguiente filmina, si bien las cosas buenas, como los talentos y habilidades, pueden transmitirse genéticamente de generación en generación, también puede hacerlo las cosas negativas, como enfermedades hereditarias. Y esto también es válido en el ámbito espiritual. Tanto las bendiciones como las maldiciones pueden transmitirse de generación en generación. Y quiero leer con ustedes Éxodo capítulo 31, versículo 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Quise utilizar esta versión porque creo que es un poco más gráfica. Hermanos, Dios es tan bueno, Él es tan bueno, que dice este versículo que Él derrama su amor inagotable a 1000 generaciones. Y esto nos habla de la bondad de Dios. Él derrama su amor a 1000 generaciones. Pero, bueno, dice, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no va a absolver al culpable, sino que extiende los pecados de los padres sobre los hijos, sobre los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, los resultados del pecado en generaciones anteriores pueden transmitirse hasta 4 generaciones. Y esto es interesante y preguntarnos, bueno, yo a veces que he tenido pláticas con algunos, les he preguntado, ¿sabes si tu mamá, si tus abuelos, si tus bisabuelos incurrieron en algún pecado, en algún juramento, en alguna cosa que pueda estarnos afectando hasta nuestros días? Hermanos, lo que dice este versículo, lo que entendemos de este versículo, es que los resultados del pecado en generaciones anteriores pueden transmitirse hasta 4 generaciones. Pero también lo que dice este versículo, hermanos, es que sus misericordias se extienden a través de 1000 generaciones. Por eso dice el salmista más grande que los cielos es tu misericordia. Y esto es algo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Ahora, me gustaría ver algunos ejemplos en la Escritura para que podamos ver ambas, tanto la maldición como la bendición. Y me gustaría ver algunos ejemplos de esto. Vamos a ver, por ejemplo, el pecado del engaño.
el pecado del engaño. El pecado del engaño se transmitió a través del linaje de Abraham, hermanos. Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 11 al 13, dijo que Sara no era su esposa, dijo que era su hermana. Y casi ocurre un gran problema ahí, casi un rey toma a la mujer de Abraham y casi se acuesta con ella, hasta que Dios le visita y le dice, ten cuidado porque no vayas a tocar a esa mujer. Pero eso fue repetido después por su hijo Isaac en Génesis capítulo 26, versículo 7. Y esto se transmitió hasta a su nieto Jacob, que de hecho Jacob, ¿cuál era su nombre? Engañador. Se hizo, veamos cómo va creciendo, hermanos, esta semilla. Si en Abraham tal vez fue una mentira, en Isaac se repitió, pero en Jacob fue muy abundante el engaño. Y no solamente engañó Jacob a su papá, engañó a su hermano, luego a su tío, luego fue con su tío Labán que tenía el doctorado en engañar, y ahí fue tratado por el Señor. Pero luego Jacob, hermanos, sus hijos de Jacob, crecieron esto aún mucho más. Tanto así que algunos de sus hijos fueron y mataron a los hombres de una ciudad después de pedirles que se hubieran circuncidado, etcétera. ¿Se acuerdan que engañaron cuando vendieron a José de esclavo, engañaron a su papá diciéndole que se había muerto? Entonces, hermanos, vemos cómo esta semilla va creciendo a través de las generaciones, se va haciendo más agudo el problema. Entonces, esta es una muestra, o solo es un ejemplo que quise mostrar de la Escritura, donde la maldición, donde el pecado, hermanos, se transmite a través de tercera y cuarta generación. Ahora, creo que es así como hay individuos o familias donde parece que todo lo que tocan les va bien. Quiero leer un ejemplo que viene en el libro, lo voy a leer textualmente. Dice, en cierta nación, una vez me pidieron que aconsejara a un hombre que provenía de una familia muy influyente. Todos tenían negocios prósperos o cargos gubernamentales muy altos, a excepción de este miembro de la familia. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en polvo. Mientras oraba por él, el Señor me dio una palabra de ciencia, que siendo él aún joven, en un momento de fervor religioso erróneo, él había hecho un voto de pobreza. Le pregunté si había hecho esto y respondió, sí. Cuando le expliqué las consecuencias de lo que esto había hecho en su vida, me dijo, acabas de leer la historia de mi vida como en un libro. Le expliqué cómo podía volverse a Cristo y romper esta maldición de su vida y oramos. Unos años más tarde volví a ver a este hombre y le pregunté cómo iban las cosas. Él respondió que había experimentado un cambio dramático en sus finanzas después que habíamos hablado y orado. Me dijo que sus negocios se habían vuelto tan prósperos que tuvo que rechazar muchas empresas de calidad que querían sus productos y su ayuda. Su recuperación financiera también trajo importantes avances para su familia. Entonces, de nuevo este ejemplo que Pastor Hobbes nos está hablando, hermanos. Estamos viendo de algo que se hizo que está afectando nuestro presente. Tal vez lo hice yo, tal vez lo hizo alguien de mis generaciones, pero nosotros, hermanos, la pregunta es, si me encuentro en una situación así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si mi papá hizo algo, si mis abuelos hicieron algo, si mis bisabuelos hicieron algo, si yo hice algo, como en este caso del ejemplo, que habían hecho un voto de pobreza? Bueno, la buena noticia es que los pecados y las maldiciones se pueden romper. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo rompió la maldición del pecado cuando tomó sobre sí mismo el pecado del mundo en la cruz. Él se hizo maldición por nosotros. Y tal vez esto es algo que no alcanzamos a dimensionar, hermanos, pero debido a la cruz del Calvario, el Señor ahí rompió la maldición sobre el pecado. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, donde dice, es nuevamente la nueva versión internacional. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús,
la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Entonces, hermanos, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, estas maldiciones y el poder del pecado se pueden romper. Así que nosotros podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, ¿puedes romper esto? ¿Puedes perdonarme por esto que hice y puedes romperlo en mi vida? Quiero leer otro ejemplo más de libro también textual. El libro de Norman Holmes dice: hay una familia en Escocia cuyo linaje quedó registrado durante muchas generaciones. De padre a hijo, a través de generaciones repetidas, cada hijo se convirtió en alcohólico. Esto continuó hasta que uno de ellos se volvió cristiano e invocó al Señor para que esta esclavitud fuera rota en su vida y de su línea familiar. A partir de ese momento, nunca bebió y su hijo nunca tocó el alcohol. Y la próxima generación también está libre de la maldición. Esto lo he visto en repetidas ocasiones. Pecados generacionales que el padre fue así, el hijo es así, el nieto es así. Y alguien tiene que pararse en la brecha y decir: no más, Señor, esto no puede continuar en mi vida y no quiero que tampoco esto continúe a la vida de mis hijos, de mi descendencia. Pero quiero compartirles algo que todavía es más sorprendente que esto, hermanos. Lo que es aún más sorprendente es que el Señor puede tomar una maldición y convertirla en bendición. Y de hecho hay un libro que se los recomiendo ampliamente que se llama Convirtiendo la maldición en bendición, que habla sobre la vida de Job. Pero hermanos, esto es sorprendente. El Señor no solamente puede venir y romper una maldición en nuestras vidas, sino que Él puede transformar esa maldición y convertirla en bendición. Y a mí siempre me gusta, miren, cuando yo comparto, predico, yo me empiezo a hacer preguntas. No sé, si yo estuviera escuchando este mensaje, yo ya les diría: a ver, ¿dónde dice? Tengo unos tíos que son bautistas y ellos siempre suelen decir: ¿dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia? Bueno, yo siempre me pregunto también: ¿dónde dice que el Señor puede convertir la maldición en bendición? Vamos a verlo. Esto de hecho sucedió cuando contrataron a Balaam para maldecir a Israel. ¿Se acuerdan? Israel iba en el viaje del desierto. Había Balac, que era un rey enemigo del pueblo de Israel. No quería que avanzaran, pero él no sabía cómo detenerlos porque ya había visto cómo Dios era con ese pueblo. Entonces él dijo: ya sé, conozco una persona que hemos escuchado y visto a que quienes esta persona bendice son benditos y a quien él maldice son malditos. Entonces se le hizo muy sencillo: voy a contratar a Balaam para que maldiga a Israel. Y si yo sé que si él lo hace, este pueblo va a terminar siendo maldito y no va a pasar por mis territorios y va a ser destruido. Pero quiero leer Nehemías capítulo 13, versículo 2. Dice: porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua. Sí, está hablando de este rey, de Balac. No recibió a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero ¿qué sucedió con esa maldición que querían hacer? Dice: pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Hermanos, increíble que cuando estuve buscando yo el versículo encontré tal cual. Dios convirtió la maldición en bendición. Hermanos, Dios puede transformar aún las cosas que nosotros pensemos: esto estuvo mal, tengo esta área en mi vida, veo esta área familiar en mi vida. Hermanos, y si le entregas a los pies del Señor, Él puede transformar eso y convertirlo en una bendición. Quiero que veamos un ejemplo más, y este ejemplo a mí me da mucha esperanza, porque yo sé que si tú eres como yo, o si en algún momento de tu vida nos hemos equivocado y hemos cometido errores que nos han llevado a consecuencias que tal vez hoy estamos teniendo, la pregunta es: ¿aún ahí Dios puede transformar eso en bendición?
La respuesta, hermanos, es sí, y quiero mostrártelo con un ejemplo más. Cuando Jacob pronunció juicio sobre su hijo Leví, por haber usado la espada en nombre de su propia justicia y asesinar a los hombres de Siquem, si ustedes se acuerdan del evento que fue el que mencioné hace un momento, engañaron a Jacob sus hijos. Una persona quería a una de las hermanas de los hijos de Jacob para estar con ella y les dijeron, bueno, se tienen que circuncidar para que lo hagan, y cuando se circuncidaron estaban en el dolor, aprovecharon y los mataron. Y entonces Jacob, hermanos, pronuncia una maldición sobre su hijo, un juicio sobre su hijo. Y él dice en Génesis capítulo 49, 7, dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esta fue lo que profirió Jacob, hermanos, sobre su hijo Leví. ¿Ok? Les dije, no vas a tener parte. Les dije, maldito tu furor, tu ira, que fue dura, yo te voy a esparcir. No te quiero, no vas a tener una herencia, no vas a tener un lugar con los míos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Estuvieron, si recuerdan, cuando salen de Egipto y empieza el viaje de Israel, llegan a un monte que se llama el monte de Sinaí, y Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, y de repente le dice el Señor, baja porque escucho ruido de alboroto en el pueblo, en el campamento. Y cuando baja Moisés, hermanos, el pueblo de Israel ya había hecho un becerro de oro y habían dicho, mira Israel, este es tu Dios que te había sacado de Egipto. Y en ese momento, hermanos, Moisés hace una gran pregunta. Moisés dice, ¿quién está del lado de Dios? ¿Quién está por Jehová cuando él baja? ¿Y saben quién se juntó con él? Se juntó la tribu de Leví. Y esto es lo que estoy poniendo en esta filmina. Dice, sin embargo, siglos después, cuando la tribu de Leví usó apropiadamente sus espadas para hacer cumplir la justicia de Dios, Moisés los bendijo y los llamó a convertirse en la tribu sacerdotal de la nación. En ese momento, hermanos, cuando Moisés dice, ¿quién está al lado de Jehová? La tribu de Leví es la que ahora toma otra vez sus espadas, pero para defender y estar del lado de Jehová. ¿Y qué fue lo que sucedió? En ese momento, la maldición sobre la tribu de Leví, que serían exterminados, esparcidos en Israel, se convirtió en una bendición, porque al dispersarse por toda la nación, se convirtieron en sacerdotes que vivieron entre todas las otras tribus, guiándolos como sus líderes espirituales. Y aunque a los levitas no se les dio provincia ni herencia natural, el Señor les dijo en Josué capítulo 16, versículo 33, que Él mismo era su herencia. Así que, hermanos, este es un gran ejemplo donde una maldición se puede convertir en una bendición. Así que si sentimos que puede haber una maldición sobre nosotros o sobre nuestra familia, con humildad y quebrantamiento podemos acercarnos ante nuestro Señor Jesucristo y podemos renunciar a cualquier cosa que pueda haber traído esa maldición y pedir que la sangre de Cristo nos limpie de ese pecado y que rompa esa maldición en el nombre de Jesús. Si hay necesidad, hermanos, ustedes pueden acercarse al liderazgo de la iglesia y pedirse, yo quiero que se rompa esto que he identificado en mi vida. Y pedir que la sangre de Cristo nos limpie, hermanos, nos limpie. Y a veces nosotros podemos tener cosas con las que hemos lidiado por años, tiempos. Pero te quiero decir una noticia, hermanos. Y lo tengo aquí, de hecho, en la siguiente filmina. Las maldiciones y ataduras solo son temporales para el pueblo de Dios lavado por medio de la sangre. No son cosas que deben de caminar con nosotros toda nuestra caminata. Son cosas que deben de ser temporales y debemos de verlas rotas lo más rápido posible. De hecho, va a llegar el día en que todo esto sea eliminado sobre la vida de aquellos que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
En Apocalipsis capítulo 22, 3 y 21, 5, va a llegar el tiempo donde dice, y no habrá más maldición. No va a haber más maldición. El pecado, Satanás, la muerte y las maldiciones van a ser removidas cuando el Señor declare sobre su trono, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que eso yo quiero que lo tengamos bien presente en nuestra mente, hermanos. No debemos de nosotros caminar toda nuestra caminata espiritual cargando una maldición sobre nuestras vidas. Debemos de romperla lo más pronto posible si es que la hemos identificado. Y si nosotros no podemos lograr romperlas personalmente, como mencioné hace un momento, podemos acudir a un líder espiritual de la congregación que nos pueda ayudar a romper esas ataduras de forma permanente. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos la clave número 7 que estamos estudiando en esta hora, que es romper con los pecados y maldiciones de los padres o generacionales. Y la próxima clave, que es la clave número 8, es mantenerse continuamente llenos del Espíritu Santo. Mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y aquí quiero tocar un versículo de Efesios capítulo 5, versículo 18, en su segunda parte, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero esta sed llenos no nos da la idea de una sola vez, sino esto está escrito en presente continuo. Es una acción que empezó en algún momento en el pasado, pero sigue vigente hasta el momento en que estoy hablando. Yo escribí aquí, esta es una acción continua, de acuerdo con el verbo griego original que aquí se usa. Podemos traducir esto con más precisión como sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Les voy a ser honestos, hermanos, yo hace muchísimos años, cuando yo estaba ayudando en otra congregación, en el tiempo de alabanza, en otra denominación, y muchas personas, yo tenía ciertas fricciones con algunas personas, porque aquí hay un debate en la iglesia, y uno es lleno, dice que el Señor no da su espíritu con medida, ¿verdad? Hay un versículo que así dice. Y entonces ellos dicen que cuando uno es lleno, ya no hay más, porque el Señor no te da su Espíritu Santo con medida. Cuando tú naces de nuevo, Él te puso su Espíritu Santo y se terminó. Pero entonces, con el afán, hermanos, de poder compartir algo que yo creo que no funciona así en la vida cristiana, y tomando como ejemplo este versículo de Efesios, donde dice que nosotros tenemos que ser continuamente llenos, me encontré con un pasaje que para mí, hermanos, en la Escritura ejemplifica esto de ser continuamente llenos. Y este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 12. No lo voy a leer, pero yo sé que todos ustedes tienen conocimiento de él. Este pasaje es la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que representan a la iglesia de los últimos tiempos también. La iglesia que va a estar lista cuando venga el esposo. O parte de la iglesia que va a estar lista cuando venga el esposo. En estas 10 vírgenes estaba dividido en dos grupos, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre las prudentes y las insensatas? Bueno, primero veamos lo que tenían en común. Todas eran mujeres, todas eran vírgenes, todas estaban esperando al esposo, ¿verdad? Entonces esto nos está hablando de la iglesia, hermanos. La iglesia está esperando la venida del Señor Jesucristo, está tratando o debiera estar tratando de vivir una vida en santidad, que es de pureza, que es lo que representa a una virgen, y tienen aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, estas 10 vírgenes, ¿qué tenían en común? Tienen aceite en sus lámparas. Y esto nos está hablando, como hemos dicho, de la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Pero, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas? Bueno, la diferencia fue que las 5 prudentes no tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas hasta que regresara el novio, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quiero leerte una frase. El hecho de que hayamos tenido el aceite del Espíritu ardiendo intensamente en nuestras vidas en el pasado, no garantiza que todavía tengamos un suministro para el día
de hoy. Con esto recuerdo yo un canto que entonábamos hace muchos años que es lléname hoy, Cristo ven y lléname hoy, lléname con tu Espíritu Santo, ven, oh ven y lléname hoy. Esta es la diferencia, hermanos, entre ser llenos, entre una vida que está continuamente siendo llena del Espíritu Santo y una vida que fue llena en algún momento, que si tuvo una experiencia con el Señor, puede ser la experiencia de salvación, bautismo del Espíritu Santo, cualquier otra experiencia, pero no ha avanzado más allá. Y esta va a marcar la diferencia en estos últimos días, hermanos, en los que yo creo que estamos por entrar a la última fase de la iglesia. Quienes estén con un suministro continuo de aceite y quienes solo tengan aceite de experiencias pasadas con el Señor. Y yo quiero animarlos en este día que podamos pedirle al Señor, como he dicho, Señor, lléname hoy. Yo creo que tenemos que orar para que siempre podamos declarar, como el salmista dijo en Salmos 92:10, seré ungido con aceite fresco. Hay otro canto que entonamos que también así dice, aceite fresco del cielo, fluye con tu gran poder. Fluye hoy, fluye a la situación que estoy viviendo hoy en mi vida, no a lo que viví ayer. Yo he visto continuamente, hermanos, cuando uno tiene problemas en su vida y áreas donde uno es tentado o cuando cae en el pecado, casi siempre es cuando dejé de que mi vida estuviera continuamente llena del Señor. De hecho, nuestro Señor Jesús también nos enseñó específicamente que hay que permanecer lleno del Espíritu Santo, porque algo sucede cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo en todo tiempo es crucial para prevalecer ante los conflictos espirituales. Y quiero leer un pasaje de Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí el Señor Jesús nos está hablando de cuando hay una liberación. ¿Qué pasa cuando alguien es liberado de espíritus malignos? Bueno, hay una limpieza. Se ordenan las cosas. Es increíble lo que nos dice este versículo, porque es lo que sucede cuando hay una liberación, hermanos. Cuando hay una liberación, no solamente es echado fuera ese espíritu que estaba atacando a alguien o que estaba teniendo influencia sobre alguien, sino que se ordenan otra vez las cosas. Se barre con temas del pasado, se barre con influencias que se han quedado allí. Y esto es un proceso que pasa en nuestras vidas cuando tenemos liberación. Se barre. Y no solamente eso, sino que se queda adornado. Pero, ¿qué sucede con nuestras vidas? Algunas veces me han escuchado compartir y quiero insistir otra vez en esta noche. No solo es pedir perdón, no solo es ser libertado, no solo es dejar de hacer, sino ahora tenemos nosotros que hacer el proceso contrario. No solo es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. No solamente es ser libre de la influencia de algún espíritu, sino si yo fui libre de eso, tengo que ser ahora lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y quiero leer textualmente lo que puse aquí en la filmina. Para que alguien tenga una liberación duradera, debe estar dispuesto a renunciar a sus antiguos malos hábitos y dejar que Cristo llene cada vez más su vida con su Espíritu y su palabra. Solo entonces estará salvo de una invasión otra vez. Y aquí puse en signos de admiración, no deje lugar libre para los demonios. Hermanos, el ser continuamente lleno del Espíritu Santo nos va a ayudar a que no nos llenemos de otras cosas. Y aquí, hermanos, en lo natural nos dicen, dime que somos lo que comemos, ¿verdad? Nosotros somos lo que comemos en lo natural.
Y en lo espiritual no es diferente. ¿Cuántas horas te dedicas a ver películas en Netflix o en la televisión o TikToks, Facebook, otras redes sociales que haya? ¿Y cuántas horas le dedicas a llenarte del Espíritu Santo? Si ese es un balance en tu vida y el tiempo que le dedicas a ser lleno del Espíritu Santo no es mayor, entonces nuestras vidas, hermanos, pueden estar expuestas a que haya una invasión otra vez en nuestros corazones. Y es que tenemos que recordar que esto que estamos estudiando son claves para tener la victoria y para que el enemigo no gane espacio en nuestras vidas, que no haya puertas abiertas. Hermanos, le he dicho continuamente, el enemigo no necesita que le abras el zaguán de tu corazón, él necesita una rendija en tu corazón para poder entrar. Así que un arma poderosa que estamos estudiando es ser llenos siempre del Espíritu Santo. Esta es una garantía de que el enemigo no va a tener lugar en nosotros y que no vamos a ser invadidos como alguna vez tal vez algunos estuvimos. Voy a leer la siguiente. Filmina, siempre hay más del Espíritu de Dios que podemos recibir para ayudarnos a crecer en un carácter y en una autoridad espiritual semejantes a Cristo. Y esto es algo que, insisto, lléname hoy, Señor. Nuestra meta como cristianos es ser como Cristo, pero no logramos tener su carácter, su personalidad, su forma de pensar en un segundo, porque alguien ore por nosotros, porque alguien nos imponga manos. No, esto es un proceso de todos los días. El Señor Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, hay un proceso, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y mientras nosotros caminamos este proceso todos los días, somos transformados cada día es un proceso de transformación. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Solamente haciendo esto, hermanos, y teniendo estas tres pasos en nuestra vida, vamos a lograr llegar a la meta que es ser como Cristo. Y quiero concluir nuevamente haciendo la pregunta, ¿dónde dice esto en la Escritura? Vamos a ver dos ejemplos donde hubo una llenura del Espíritu Santo no solo una vez, una unción de no solo una vez. Y quiero utilizar como ejemplo al rey David. Hermano, David experimentó 3 unciones. Fueron 3 imparticiones del Espíritu Santo importantes que le permitieron levantarse y dar en el blanco del llamado de Dios para su vida. No voy a tocar todas las unciones, pero ustedes las pueden estudiar después, pero fue ungido primero por Samuel para ser rey, luego fue ungido para ser rey sobre Judá y luego fue ungido para ser rey sobre todo Israel. Si ustedes se dan cuenta, estas 3 unciones se cotejan con los 3 características de aquellos que siguen al Cordero. Son llamados. David fue llamado a ser rey por Samuel, luego fue elegido para ser rey sobre Judá, y fieles, llamados, elegidos y fieles. Cuando David demostró su fidelidad, él fue entonces ungido para ser rey sobre todo Israel. Así que de nuevo, hermanos, siempre hay más del Espíritu de Dios que podemos recibir para ayudarnos a crecer en un carácter y en una autoridad espiritual hasta que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Quiero ver un ejemplo más. Saulo de Tarso. Saulo pasó a llamarse Pablo cuando una llenura más profunda del Espíritu transformó y ungió su vida. Y más tarde, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo ora por los creyentes de Éfeso, que ya eran salvos, que ya eran llenos del Espíritu Santo, para que recibieran más unciones del Espíritu Santo. Hermanos, quiero dejarlos con esto en sus corazones en esta noche y concluir diciendo, necesitamos más y más de Cristo. Necesitamos más y más de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a medida que maduremos y busquemos convertirnos en más que vencedores, cada que nos parezcamos más a Cristo. Así que cierro esta segunda clave, ser llenos del Espíritu Santo. Esto nos va a ayudar a vencer al enemigo y a ser vencedor y no víctima.
Así que me gustaría cerrar esta clase y orar y pedirle, Señor, como dice ese canto, lléname hoy. Y mañana, hermanos, que va a ser 27 de marzo, Señor, lléname hoy. Y ve cuánto tiempo dedicas a llenarte del Señor, leer su palabra, a orar, a meditar, a escuchar mensajes ungidos de parte de Él. ¿Cuánto tiempo pasas alabándole? Hermano, aún en el trabajo, aún en el transporte, tú puedes utilizar ese tiempo, es tiempo valioso que puedes utilizar para decirle, Señor, lléname, dame más. Ellos, esas personas que lo hagan, van a ser parte de esas 5 vírgenes que tienen aceite suficiente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estas 2 claves que nos has dado el día de hoy. Que podamos romper, Señor, las maldiciones generacionales en nuestra vida. Señor, si hay alguien que detecte que está siendo afectado por una maldición generacional o algo que esa persona hizo, yo te pido que tú puedas ministrarle, Señor, que puedas hablarle a su corazón y que cuando esta persona se acerca a ti, se arrepienta y pida que esa maldición sea rota, tú puedas romper esa maldición sobre esta vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, también ayúdanos a cada día a ser llenos del Espíritu Santo. Que busquemos en nuestra vida, danos hambre y sed por tu Espíritu Santo, que caminemos nuestra vida, como dijo Efesios, ser llenos, continuamente llenos de ti, danos más de ti, que cada día en nuestras vidas nos podamos parecer más y más a Cristo, ser como Cristo, que ese sea el deseo y el anhelo de nuestro corazón, y que en este viaje, Señor, de la tierra a la gloria no nos cansemos por las cosas que tenemos que enfrentar, por la vida que tenemos que enfrentar, por las circunstancias que nos rodean, sino que nuestro enfoque siempre sea yo tengo que ser como Cristo y no dejarme vencer por el mundo, por la carne, por el pecado, sino que nosotros podamos ser vencedores de estas cosas en nuestras vidas, habiendo sido llenos de tu Espíritu Santo cada día, Señor, cada día. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y gracias te doy, Señor, por esta palabra. La dejo en tus manos, esperando que traiga el fruto que tú estás buscando de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.